buenas tardes para todas las personas que están participando el día de hoy en un nuevo encuentro de cuidadores a cargo de la ESE Hospital Mental de Antioquia, María Upegui Omo. Para nosotros es un placer y es una satisfacción contar con la participación de las personas que están conectadas y las que se van a conectar en el desarrollo del tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Nos acompaña el psicólogo Sebastián Carmona. Recordemos estar atentos, por favor diligenciar el registro de asistencia. La capacitación termina antes de las 2 de la tarde, entonces si tienen dudas, preguntas e inquietudes con relación al tema que vamos a exponer el día de hoy, no duden en realizarlas en el chat, que antes de finalizar el encuentro sacaremos un espacio para darle respuesta oportuna a cada una de las inquietudes. Bueno, ya está. Listo. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Como decía Javier, mi nombre es Sebastián Carmona, yo soy psicólogo del Hospital Mental de Antioquia y voy a ser quien los va a acompañar el día de hoy en la charla de prevención de consumos de sustancias psicoactivas. A mí un tema que en particular me gusta mucho dar. Me gusta mucho dar porque hay muchos estigmas y hay muchas situaciones que ignoramos con respecto a las mismas sustancias psicoactivas y que para mí, pues a nivel personal y a nivel profesional, también me parecen importantes. Unas salvedades antes de iniciar. Primero, yo hablo muy rápido. No es que tenga afán, no es que realmente me quiera ir, no, es un mal hábito que tengo en relación a la ponencia. Si en algún momento no he sido claro, necesitan que repita, me dicen, yo no tengo ningún problema en repetir las veces que sea necesario. Segundo, como decía Javier, preguntas, inquietudes las vamos colocando por favor en el chat para irles respondiendo en la medida de lo posible. Y tercero, pues la idea es que en la medida de lo posible seamos participativos. ¿Por qué? Porque también me gusta conocer mucho cuál es la percepción que tienen las personas con respecto al tema. Entonces, Dani, no sé si podemos ya iniciar. Listo. Antes de empezar, hagamos una pequeña actividad para ver qué tan dormidos están después de almorzar. ¿Por qué? Porque es que el cerebro es un músculo y también lo tenemos que ejercitar. Entonces, es una actividad sencillita. Les voy a colocar un video. Ustedes van a ver el video y me cuentan qué ven de raro. Sencillito. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastard beginning took place. I was Are you prepared to go to the I was in my interior as a pocket shed. Constable, arrest Davis Smile. How did you know, madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant tulips? ¿Qué vieron? ¿Qué gente conectada? Sí, 7. 7, bueno, con los 7 empezamos bien. No vi. ¿Usted no vio? Listo, aquí mi compañera Daniela, que siempre nos ayuda con las charlas y le agradezco mucho, me dice que no vio nada. De pronto los que están conectados vieron algo raro en el video. Yo vi a alguien que estaba en el suelo, está en el suelo. Javier nos dice que alguien que está en el suelo. ¿Quién más? Hubo un asesinato y nadie hizo nada. Nadie notó entonces los 23 cambios que tiene la escena. Voy a volver a colocar el video. Es cuestión de observación y perspectiva. Julia te dice el cofre. El cofre. Voy a terminar de poner el video para que veamos los cambios. It's just a matter of observation. Qué pena, son 21 cambios.
his spine. Precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death. De hecho, lo único que no cambia son las 4 personas de pie. Only your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. Constable, arrest Lady Smile. Ahora sí ya los vieron. A mí, ¿por qué me gusta empezar con este tipo de actividades? Porque de una u otra forma nos muestra que en muchas ocasiones vemos con una perspectiva muy corta. En muchas ocasiones ignoramos situaciones que, aunque no estamos pendientes de buscarlas, siguen estando ahí en el contexto social. Que aunque nosotros ignoremos, no van a desaparecer. Si vamos a hablar un poquito de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Me parece muy pertinente preguntar, ¿qué son sustancias psicoactivas para ustedes? ¿Quién me dedica? Bueno, ¿cuántos van conectados? Yo menos 7. Ah, bueno, con esos 7 entonces. ¿Qué son sustancias psicoactivas de pronto para los que están, los que quieran participar? Voy pasando para que nos dé el tiempo. Voy a hacer la definición que dice el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2011, donde nos dice que las sustancias psicoactivas pueden definirse como toda sustancia legal o ilegal, natural o sintética, que modifica el funcionamiento del sistema nervioso central y puede alterar los estados de conciencia, la percepción y otras funciones del organismo. Toda sustancia que genere cambios en el organismo. ¿Y por qué a mí me gusta empezar con esta charla? Porque yo les pregunto una cosa, ¿qué tipos de sustancias ustedes han llegado a conocer? Si yo les digo, si ya sabemos que toda sustancia psicoactiva son esas sustancias que, indiferentes si son legales o ilegales, naturales o artificiales, generan cambios en nuestro organismo, ¿qué diríamos entonces? Ah, sustancia psicoactiva es... ¿Qué conocen ustedes? Que se conecten para que participen. De pronto alguien ha dicho algo. Yo voy a ir entonces así y ya. Entonces los que vayan queriendo participar o informar algo me van comentando para que le demos también celeridad. Primero, sustancia psicoactiva. Normalmente, a mí me parece esto muy particular porque especialmente cuando uno habla con grupos de familia. Yo antes trabajaba en la Secretaría de Salud de Itagüí haciendo acompañamiento a las instituciones públicas y privadas del municipio y me encantaba hacer este tipo de preguntas. ¿Qué sustancias conocen? Tanto a los niños como a los adultos. Porque en general me decían las usuales, marihuana, cocaína, lo que conocemos como drogas, aquellas ilegales. Pero entonces, ¿dónde me dejan el azúcar? ¿Dónde me dejan el alcohol? ¿Dónde me dejan el tabaco? ¿Dónde me dejan incluso los vaporizadores? Que ese es un tema muy puntual, no me voy a explayar en este tema, pero para que lo tengamos muy presente, voy a hacer este paréntesis que es muy importante. Con los vaporizadores sucede algo. Ustedes me perdonan la expresión, pero en las palabras de los adolescentes, el pajazo mental que se pegan con respecto a los vaporizadores es que no tienen, no es peor un cigarrillo. Y si bien la concentración de nicotina que puede tener un vaporizador es, claro, mucho más baja, el consumo constante sí suele ser mucho peor que el cigarrillo. Además que hay dos situaciones puntuales con el vaporizador que hay que tener en cuenta. Primero, no está regulada su creación. Cada empresa de vaporizadores lo genera con productos diferentes, por ende no hay una estandarización de qué realmente tienen los vaporizadores, que no es vapor, es más cercano a un aceite que ingresamos a nuestro organismo. Y segundo, no hay una reglamentación frente a su venta y su distribución. Por ahora no hay reglamentación que regule adecuadamente el tema de los vaporizadores. Y sí tiene nicotina y sí puede generar adicción. Cierro paréntesis. Entonces, sustancias psicoactivas, pues no solamente las que uno conoce socialmente, las que uno diría drogas, las que normalmente venderían en la calle, ¿cierto? También son esas que nosotros en la cotidianidad tomamos y que no le vemos la problemática a su consumo, que en muchas ocasiones es excesivo. Cafeína, nicotina, alcohol y azúcar. El azúcar, de hecho, sí ha demostrado que es una de las sustancias psicoactivas que más adicción genera, casi a la par que la heroína, que hasta los años 60 en adelante era la sustancia psicoactiva que se tenía como mayor incidencia de adicción. Entonces, para que empecemos a reconocer sustancias psicoactivas, no solamente es aquellas que reconocemos en el contexto como problemáticas, sino aquellas que tampoco reconocemos como problemáticas, que ahorita me voy a explayar ahí. ¿A qué me puedo volver adicto? Esa es una pregunta que es muy buena hacerla, porque uno se puede volver adicto a todo lo que genere un exceso, a lo que me genere un deterioro en mi salud. Para que tengamos en consideración la definición de la OMS de la adicción, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que involucra factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. No se puede volver adicto a muchas cosas, no solamente a generar un consumo.
Y es muy bueno hacer la comparativa porque entonces cómo hay personas que pueden tener una adicción a las dietas al punto de generar una enfermedad gastrointestinal por una mala ingesta de alimentos. Adicción no solamente es a las sustancias, adicción es a toda situación que me genere una sensación y que se genere de manera con dependencia y a necesidad de mi organismo. Por ahora, ¿cómo vamos? A los que estén alguna pregunta o de inquietud, o he sido lo suficientemente claro. La idea es que, pues, con los que estemos, alguna pregunta o algo, me cuentan, por favor. Continúo. Sí. Hasta donde alcancemos. Bueno, para que tengamos presente, pues sucede algo y es que puede que nos hagan corte de energía por un arreglo que están haciendo en el sector. Entonces, en caso tal, pues me imagino que nos desconectaríamos y la reprogramaríamos o lo haríamos en otro momento. Bueno, hasta donde alcancemos. Fanny Beltrán hace un comentario. Cuéntame. Entre las sustancias psicoactivas tenemos la nicotina, el alcohol, cafeína, algunos medicamentos para aliviar el dolor y drogas ilegales como la heroína y la cocaína. Sí, exactamente. No solamente es lo que, porque me encanta preguntar, y gracias, Fanny, es verdad, Fanny, por hacer esa aclaración, porque claro, asocialmente, y especialmente como les digo, en grupos familiares, lo primero que se relaciona con sustancias psicoactivas es marihuana, cocaína, heroína, y no, es mucho más amplio el tema de las sustancias psicoactivas. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más de pronto? Les voy a colocar un videito que me gustó mucho cuando lo encontré, que nos ilustra un poquito el tema de las adicciones. Vamos a ver, vinito, azúcar, redes, series, videojuegos, compras y café. Los he reunido aquí porque la producción ha bajado un 400%. La barriga ha subido un 500%. La novia nos mandó un memo y el doctor nos dio un ultimátum. No puedo tener tantas adicciones, chicos. Por eso me los voy a cargar a todos. Menos a uno. Solo me puedo quedar con uno y no sé con cuál. Así que empiecen a hablar. A mí no me mates, papi. Yo soy tu dopamina, tu felicidad. Ya, pero tú engordas. No pasa nada con estar un poquito gordito, mi rey. Imagínate después de comer. Tú con tu cafecito sin azúcar. Voy muy en serio, así que sigan hablando. Mata al vinito que también engorda. Pero mucho peor es videojuego que date el vinitis y te deprime. Mata, compras, que te quita espacio y dinero. Mátame a mí. Yo soy el primero que merece morir. ¿Por qué? Yo qué sé, tío, porque no valgo la pena, ¿sabes? Solo te doy un poco de energía y a cambio te quito mucho dinero. Si tú eres un barato, yo le quito 10 veces más dinero que tú. Ah, vaya, no lo había pensado. Sí, pero también sabes mucho. Acabaste con todos mis ahorros, maldito. Ahora sí, mátame a mí. ¡Eso! Mata a ese güey que es muy adictivo. Así es. Y para preparar una tacita me quito mucho tiempo. ¿Tiempo tú? Nah, tiempo me quitan las series. Yo voy a ver un episodio y termino viendo 18. Pero es porque es entretenimiento de calidad. Digo yo, ¿no? Merezco morir, tío. Puedo darte dolor de cabeza, diarrea, insomnio. ¿Ya ves? Encima se mete con tu salud. Mátalo de una vez. Qué hipócrita, pero si tú das depresión, chaval. Y tú dañas el hígado, hijo de la grandísima puta. Cansado ya de jugar con mi salud. Redes y café. Soy el único entretenimiento que te queda. Sin series y videojuegos, ¿cómo pasarás el tiempo? Pues bebiendo café. Vaya, ¿quién lo diría? Eres la mejor de mis adicciones. Tranquilo, tío, que tengo un amigo al que te puedes hacer adicto y seguir siendo productivo. Y en algunas culturas hasta está bien visto. ¿Quieres? No, chaval, soy de trabajo. Podemos empezar con 10 horas al día y de aquí como tú quieras, papi. Al infinito y más allá, mi rey. Ahí les dejo por si lo quieren suscribir. Bacano las animaciones, muestra muchos asuntos de profundidad, pero de una manera muy lúdica. Entonces, ahí les dejo. Como les decía, es que uno no se vuelve solo adicto al consumo de alguna sustancia, uno se vuelve adicto a muchas cosas. Yo les pregunto una cosa, o para que ya empecemos a ahondar un poquito sobre las problemáticas en relación al consumo de spa, sustancias psicoactivas, que para mí es de prestarle mucha atención si es que queremos generar realmente una prevención de su consumo. Ustedes, yo les pregunto una cosa, los que quieran participar, ¿qué problemáticas ustedes reconocen en relación al consumo? Cuando una persona empieza a generar el consumo,
continúa, ¿qué problemáticas puede tener? A nivel social, a nivel individual, familiar, ¿qué problemáticas de pronto ustedes logran reconocer? Tenemos un minutico, ¿verdad? Por si alguien quiere decir. Al final no se hasta una canción. Alguien de pronto. Vamos pasando entonces. Para mí, realmente hay tres situaciones que son muy problemáticas en relación al tema del consumo de sustancias psicoactivas. Primero, el tema de la naturalización del consumo, ahorita las voy a desglosar un poco más. Segundo, el reconocimiento de la problemática de los sujetos en relación al consumo. Y tres, los factores de riesgo, los factores protectores. Empecemos con la primera, el tema de la naturalización del consumo. Ustedes alguna vez, me imagino, han visto estas imágenes, ¿verdad? Son un poco fuertes. Para los que alguna vez han fumado, para los que no, esto lo tiene toda cajetilla de cigarrillos. Para mí, si la solución de la problemática en relación al consumo fuera mostrar las consecuencias físicas o psicológicas en relación al consumo, desde hace más de 30, 40 años que a las tabacaleras les exigió por norma el Ministerio de Salud el colocar estas imágenes en sus cajetillas, desde hace 30 años ya deberíamos haber desaparecido el consumo del tabaco. Con todo respeto,
estás otra vez. Ya estoy otra vez. Sí. Yo me miro si ya volvimos. Ya. Eso te iba a decir. Y eso. Bueno, volvimos. Espero que la gente que estaba se logre conectar y que nos logremos conectar. Sí, tenemos 2 minuticos para que retomemos. Eso iba a decir. Vamos a dar 2 minuticos para que volver a retomar el tema, para darle la oportunidad a los que estaban que logren conectarse y ver si se conectan un poquito más de personas. Iván. Entonces estuvo un poquito. Sí. Charlas, me encantan charlas. Ya les he dicho. Listo. Podemos seguir. Bueno, retomando entonces el tema, 3 problemáticas que, como les decía, 3 que a mí me parecen muy particulares con relación al consumo de sustancias: naturalización del consumo, reconocimiento de la problemática, factores de riesgo, factores de protección. Estamos hablando un poquito de la naturalización del consumo, mostrándoles esta imagen. Para mí, el mostrar las consecuencias en relación al consumo, si bien es importante para generar una conciencia y una psicoeducación frente a la problemática, y no es la solución, porque si fuese la solución, hace más de 30 años las tabacaleras ya hubieran quebrado. Yo tenía una amiga, me hicieron acordar algo, que era bien descarada la compañera cínica, coleccionaba las cajetillas. En algún momento le dieron en una tienda una vez, esta no la tengo, y yo, que no tienes, que no, la de fumar causa aborto. Esa no es la solución. Ellos ya saben que es una problemática, ellos ya saben que se están poniendo en riesgo situaciones de su salud. Hay ciertas otras cosas que tenemos que tener muy presente. Por ejemplo, ¿qué? Con respecto a la anterior imagen, yo ahorita en este preámbulo que tenía le comentaba a mi compañera Dani, que algo que es muy particular con respecto al tabaco, al cigarrillo, es que durante los años 20, casi hasta los 60, los cigarrillos no solamente eran legales, siempre han sido legales, sino que eran recomendados por médicos y profesionales en salud como hábito de vida saludable. Era muy usual usted entrar a un consultorio médico. Imagínense por un momento esta situación. A hoy en día que ustedes lleguen a mi consultorio y yo, ¿cómo están? Totalmente inaceptable, totalmente falta de ética, totalmente falta de todo criterio de atención, ¿verdad? Bueno, en los años 40 era muy usual, y donde el odontólogo te decía, para las caries, fúmese un cigarrillo. Si no me creen, esta es la promoción que tenía Camel en los años 30. Camel era una industria, creo que todavía es una industria tabacalera de Estados Unidos. Encuesta a nivel nacional. Posterior, por allá en los años 60, finales de los años 60, principios de los años 70, se empezaron a demostrar por medio de estudios que pues, el tabaco no solamente no era sano, sino que era muy perjudicial, y las tabacaleras se enfrentaron a una demanda, por la cual, posterior a eso, es que gracias a estos procesos jurídicos que se hicieron con respecto a esa marca, es que hoy en día las cajetillas de cigarrillo dice fumar causa cáncer y todo eso, y no los médicos recomendándolo, ¿cierto? Es que el contexto social ha naturalizado el consumo, y eso siempre lo ha hecho. Actualmente todavía lo hacemos. Aprovechando el preámbulo, lo comentaba un poco Dani, yo trabajo acá en el hospital mental, es bello, y vivo en La Estrella. El tramo es largo, ¿cierto? En algún momento estaba manejando en la moto y me puse a la tarea de contar cuántos carteles de alcohol de diferentes marcas había. El tramo de Bello a La Estrella había alrededor de 9. Algo que me parecía muy particular de esos letreros es que todos promocionaban un estilo de vida.
El estilo de vida ideal es Buchanan's, todo héroe merece una Pilsen, para los amigos una Póker. Eso lo único que genera es naturalizar el consumo, mostrándolo como si fuese necesario para un gozo y un disfrute de la vida como tal. No vemos el problema como problema, no vemos el problema del consumo como un problema real frente al consumo. Hemos llegado a estigmatizar áreas de las sustancias psicoactivas, pero es que también es de generar conciencia sobre otras situaciones que también son sustancias psicoactivas y que también generan daños en salud física y en salud mental. Entonces, las primeras de las situaciones que a mí en relación a la prevención del consumo se debería hacer mucho énfasis es no naturalizar el consumo, mostrarlo como lo que es una problemática, no solamente en salud física, salud mental, sino también en salud pública. Eso es naturalizar el consumo, no lo deberíamos naturalizar. Y yo acá me adelanto, yo a mis pacientes me gusta mucho decirle, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero es muy importante ser consciente de qué estoy haciendo, por qué y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, primero, el contexto social de una u otra forma nos ha naturalizado el consumo y con los adolescentes uno encuentra mucho eso. Ah, y usted no va a tomar, usted sí es aburrido. Ah, no vas a fumar, no, entonces váyase del grupo. Como si fuese necesario. Como si no solamente fuese exactamente un requisito indispensable para compartir en un ámbito social. Y no, realmente no lo es, sigue siendo una problemática. Segundo, el reconocimiento de la problemática. Cuando el problema es otro, no yo. Pasa mucho con los, por ejemplo, los pacientes que generan algún tipo de adicción, llamémoslo, adicto, no sé, al bazuco, que es lo que uno encuentra mucho. Aunque suene paradójico para el paciente, que es el consumidor, no hay un problema en su consumo, por eso es que lo repite. El problema es el contexto familiar, el contexto social, quien lo señala, lo juzga, lo critica por las acciones que está realizando. Pero él no ve el problema como problema. Y ahí es importante empezar a reconocer cuando hay una problemática. Se parece mucho al tema de la naturalización del consumo, pero la naturalización es más en un aspecto social, este es más en un aspecto interno, que la sociedad me fortalece de una u otra forma o me segrega por ciertas situaciones. Entonces, el reconocer el problema es indispensable. Uno encuentra mucho el discurso de los pacientes, incluso desde la actitud corporal, en momentos de consulta, donde se sabe que están ahí porque los trajeron a la fuerza. Y los pueden traer amarrados, pero hasta que no haya un reconocimiento de la problemática interna, va a ser muy complejo que cualquier tratamiento funcione. Yo en algún momento fui a grupos de narcóticos anónimos, no porque haya tenido problemas con consumo, sino porque una persona cercana a mí en su momento sí llegó a tener dificultades con el consumo. Y uno puede ir, no sé si ustedes sabían, hay alcohólicos y narcóticos anónimos en todo el Valle de Aburrá, para los que vean de ver, en todo lado, hay de eso, esto está a nivel mundial. Alcohólicos y narcóticos. Alcohólicos Anónimos, que es Alcohólicos Anónimos AA y AN, ¿cierto? Una con respecto al tema del consumo de alcohol, otro frente a otro tipo de sustancias o situaciones de adicción. Y uno puede ir como acompañante, no hace parte del grupo, si hacia atrás, pero pues observa todo el tema, toda la dinámica que manejan en ese grupo. Pues yo he ido a varios. Como una persona curiosa, a mí me parecía muy particular que esto de la presentación, hola, mi nombre es Sebastián y soy alcohólico, lo hacen en la vida real, pero yo no entendía por qué. Yo le pregunté al moderador, el moderador es quien organiza la dinámica del grupo, ¿por qué hacen eso? Y él lo que me respondía es ver el problema como problema, que realmente se me salió de las manos y necesito un otro que me ayude. Psicología, eso es necesidad de cambio, es indispensable para que todo proceso ya no solamente hablando frente al tema de consumo de adicciones, sino frente a cualquier proceso psicoterapéutico, es necesario que la persona realmente quiera empezar a generar un cambio. Esa necesidad de decir, me perdonan la expresión, bueno, esto no me está funcionando así. Debo generar cambios, sea en mis hábitos, en mis relaciones, en lo que sea, pero debo generar un cambio. Entonces es indispensable ese reconocimiento de la problemática. Es que porque una persona va a solucionar un problema que no ve como tal. El problema, reitero, es de otro. Es mi mamá que es muy cansona, es la sociedad que no hace sino señalarme, pero el problema nunca va a ser propio. Y eso es indispensable que las personas, especialmente antes de generar un consumo, si ya están durante el consumo, el reconocer que eso es un problema y eso es una dificultad. ¿Para qué y por qué lo están haciendo? Por ahora, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta o de inquietud? Vamos bien, he sido claro. ¿Alguien de pronto que haya dicho algo? Muchas gracias también. Como les decía, es que la necesidad de cambio es el reconocer el problema como problema y en esa medida ver qué soluciones o situaciones puedo generar en cambio para mejorar esa problemática, ¿cierto? Y la segunda, que son los factores de riesgo y los factores de protección. Yo les pregunto, voy a dar 2 minuticos para ver si alguien me comenta. ¿Qué lleva al sujeto a consumir? ¿Ustedes qué creen que lleva a una persona a consumir? Lo que sea, o a generar una adicción.
Muchas gracias, Dani. Pregunto, ¿qué lleva una persona a consumir? Creo que le metí mucho tiempo. Algún evento traumático. Algún evento traumático, sí. Una discusión. Una discusión, sí. Es que para mí, Sebastián Carmona, ¿cierto? Si bien la percepción... Hola. Paula Vázquez, los factores precipitantes en su entorno. Exactamente. Y hay otras más que ahorita las vamos a mencionar un poquito. Pero les quiero compartir qué opino yo con respecto al consumo como tal, ¿cierto? Pues habrán muchas personas que discrepan, habrán otras posiciones, porque como les digo, mi posición y mi perspectiva con respecto... Hola. ¿Se puso? Ah, ok. Otra, Adriana Patricia, encajar con los amigos, la Sí. misma sociedad con que se relaciona. Sí, y todo sí, ¿cierto? Entonces, como les decía, para mí en muchas ocasiones me parece muy particular porque cuando ahondamos en este tipo de charlas de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, muchas veces uno lo que encuentra son, recuerdo mucho en algún momento en la universidad, no recuerdo en qué semestre, sé que estaba empezando y nos dieron una charla de psicoeducación frente al consumo y la charla se enfocó en mostrarnos un pulmón enfermo y un pulmón sano. Básicamente la charla se enfocó en esto, ¿cierto? Y si bien, reitero, es importante reconocer las consecuencias subyacentes a un consumo, eso es solamente mostrar una de las varias facetas que tiene la problemática del consumo, ¿cierto? Para mí, y era un psicólogo en su momento el que la estaba dando, yo le dije al psicólogo en su momento, pues eso me lo debe haber dado un médico, no un psicólogo. Nosotros podríamos ahondar más en otro tipo de temáticas, ¿cierto? Porque para mí el consumo como tal no es la problemática, es un medio para un fin que lleva a la persona a consumir, es lo que nosotros nos deberíamos preguntar, situaciones externas, situaciones internas, un poquito de ambas, que lleva a esa persona, me perdonan la expresión, porque uno con los pacientes le escucha, que le dicen a uno, vea hermano, es que yo prefiero estar trabado que aguantarme a mi mamá. El problema no es que esté trabado, aunque sea un problema, el problema es la relación que tiene con su madre, la poca comunicación, la poca resolución de conflictos y empiece a desencluzar ahí qué tipo de situaciones a nivel familiar llevan a esa persona, que reitero, toda persona es responsable de igual forma, no es que los esté eximiendo ni librando de responsabilidad, hay una conciencia en el acto, en el sentido de prender el cigarrillo y fumárselo, ahí hay una conciencia, pero no solamente queda ahí, hay algo más atrás. Como les digo, para mí el consumo es un medio para un fin que lleva a esa persona a consumir. El problema que nosotros nos deberíamos preguntar, y si es que realmente queremos generar una prevención adecuada, es qué lleva a esa persona a consumir, qué dificultades ha tenido el consumo en su actualidad y qué consecuencias a futuro puede tener su consumo. Eso es lo que nos deberíamos enfocar. Les voy a colocar un videito. Bueno, por ahora, ¿cómo vamos? Una pregunta de inquietud, ¿va muy bien? Perfecto. Les voy a colocar el videito. ¿Qué causa, digamos, la adicción a la heroína? Esta es una pregunta bastante estúpida, ¿verdad? Es obvio, todos sabemos eso. La heroína causa la adicción a la heroína. Así es como funciona. Si consumes heroína durante 20 días, para el día 21 tu cuerpo estará deseando la droga ferozmente debido a que hay ganchos químicos en ella. Esto es lo que significa adicción, pero hay una trampa. Casi todo lo que creemos saber sobre la adicción es incorrecto. Para los que no conocen el canal, es muy educativo. Si tú, por ejemplo, te rompes la cadera, te llevarán a un hospital, te darán una gran cantidad de diamorfina durante semanas o incluso meses. La diamorfina es heroína. Es de hecho más fuerte que la que un adicto puede conseguir en la calle porque no está contaminada por otros elementos que los traficantes de droga añaden para diluirla. Actualmente hay gente cerca de ti consumiendo un montón de heroína de lujo en los hospitales, así que al menos algunos de ellos deberían convertirse en adictos. Pero esto ha sido estudiado a fondo. No ocurre. Tu abuela no se convirtió en una yonki después de su reemplazamiento de cadera. ¿Por qué es esto? Nuestra teoría actual sobre la adicción proviene en parte de una serie de experimentos realizados a partir del siglo XX. El experimento es simple. Coges una rata y la metes en una jaula con 2 botellas de agua, una que solo contenga agua y otra en la que el agua esté mezclada con heroína o cocaína. Casi todas las veces que se realiza este experimento, la rata se obsesiona con el agua, con la droga y sigue consumiendo más y más hasta que se mata.
Pero en los años 70, Bruce Alexander, un profesor de psicología, se dio cuenta de algo extraño sobre este experimento. La rata es colocada en la jaula totalmente sola. No tiene nada que hacer más que tomar la droga. ¿Qué pasaría, se preguntó, si probamos esto de manera diferente? Así que construyó el parque de ratas, que es básicamente el paraíso de las ratas. Es una jaula de lujo donde las ratas tendrían pelotas de colores, túneles por los que corretear, muchos amigos con los que jugar y podrían tener mucho sexo. Todo lo que un pueblo de ratas podría desear. Y tendrían las botellas del agua con la droga y las del agua normal. Pero aquí está lo fascinante. En el parque de ratas casi nunca se consumía el agua narcotizada. Ninguna de ellas lo utilizó de forma compulsiva. Ninguna de ellas tuvo sobredosis. Pero tal vez esto es algo que solo ocurre con las ratas, ¿verdad? Bueno, resulta que hubo un experimento humano algo parecido. La guerra de Vietnam. El 20% de las tropas estadounidenses en Vietnam utilizaban mucha heroína. La gente en casa estaba realmente en pánico porque pensaban que habría cientos de miles de yonkis en las calles de los Estados Unidos cuando la guerra terminara. Pero un estudio siguió a los soldados cuando volvieron a casa y encontró algo sorprendente. No fueron a rehabilitación. Ni siquiera mostraban síntomas de abstinencia. El 95% de ellos simplemente pararon una vez llegaron a casa. Si crees la antigua teoría de la adicción, esto no tiene ningún sentido. Pero si crees la teoría de la persona de abstinencia, porque no te ponen en una horrible jungla en un país extranjero en donde no quieres estar y puedes estar forzado a matar o morir en cualquier momento. Consumir heroína es una buena forma para pasar el tiempo. Pero si vuelves a tu agradable casa con tus amigos y familiares, es el equivalente de que te saquen de la primera jaula y te metan en un parque de ratas para humanos. No es un producto químico, es tu jaula. Necesitamos pensar sobre la adicción de forma diferente. Los seres humanos tienen una necesidad innata para crear vínculos y conectarse. Cuando estamos felices y saludables, nos vinculamos con las personas que nos rodean. Pero cuando no podemos, o estamos traumatizados, aislados o derrotados por la vida, nos vinculamos a algo que nos da una sensación de alivio. Puede ser consultar nuestro móvil sin parar, puede ser pornografía, videojuegos, Reddit, juegos de azar, o podría ser la cocaína. Pero nos vincularemos con algo, porque esa es nuestra naturaleza humana. El camino para deshacerse de vínculos no saludables es formar vínculos saludables, para estar conectado con la gente con la que quieres estar. La adicción es solo uno de los síntomas de la crisis de abstinencia que ocurre a nuestro alrededor. Todos lo sentimos. Desde los años 50, la media de amigos cercanos que un norteamericano tiene se ha disminuido constantemente. Al mismo tiempo, la cantidad de superficie de suelo en sus hogares ha incrementado. Elegir la superficie del suelo en lugar de amigos. Elegir las cosas en lugar de desconexiones. La guerra contra las drogas que hemos estado combatiendo durante casi un siglo ha empeorado todo. En lugar de ayudar a las personas a curarse y arreglar su vida, las hemos alejado de la sociedad. Hemos hecho que sea más difícil para ellos conseguir puestos de trabajo y se estabilizan. Les quitamos los beneficios y apoyos y los hemos pillado con drogas. Les ponemos en cárceles que son literalmente jaulas. Ponemos a gente que no está bien en una situación que les hace sentir peor y los odiamos para no recuperarse. Durante demasiado tiempo hemos hablado solamente sobre la recuperación individual de la adicción, pero ahora necesitamos hablar sobre la recuperación social, porque algo nos ha ido mal como grupo. Tenemos que construir una sociedad que se parezca mucho más al parque de ratas y mucho menos como esas jaulas aisladas. Tendremos que cambiar la manera antinatural en la que vivimos y redescubrir el uno al otro. Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, lo opuesto a la adicción es la conexión. ¿Qué les pareció? Es que como les decía ahorita, el decirle a una persona que es adicto al bazuco, que es adicto, es decirle lo obvio. Si él ya no, si no lo sabe de base, la familia se va a encargar de recordárselo, si no la sociedad. Eso solamente es parte de la problemática. Venga, que le están dando a estas personas también como posibles oportunidades, posibles factores más protectores que de una u otra forma puede que la persona esté necesitando, que en su momento no se le brindó. Para entonces entrar en el tema, que la última parte de la charla que les dije que iba a dividir, los factores de riesgo y factores protectores. Factores de riesgo es aquella circunstancia o característica personal, ambiental o relacionadas con relacionadas personales, ambientales o relacionales en relación a las sustancias, que aumenta la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas y este llegue a causarles problemas. Y los factores protectores son características o atributos individuales, familiares o sociales que reducen la posibilidad del abuso o dependencia de las sustancias. Situaciones internas o situaciones externas. Es que a fin de cuentas nosotros, como decía en el videito, al igual que las ratas, somos seres sociales. Entonces el decir que
y desconocer, por ejemplo, el contexto familiar, el contexto social, el contexto individual de las personas y solamente enfocarlo en la toma de decisiones que tuvo la persona con respecto a la adicción, es minimizar demasiado al sujeto como tal. Hay otro tipo de situaciones que pudieron presentarse que generaron la incidencia en el consumo y ahí es donde más deberíamos fortalecer, como decía un poquito el video, en fortalecer en todo este tema social, más desde ese relacionamiento humano que estamos teniendo para comprender un poquito cómo ayudar a estas personas. Pues, cada quien es libre de que, para mí, le decía yo ahorita a Dani en el preámbulo, que pues, yo soy partidario de que cada persona es libre en qué puede hacer con su vida. Toda persona es libre en su accionar, pero me parece sumamente importante que se genere conciencia sobre por qué está actuando así. Hay dos preguntas que a mí me gustan mucho que los pacientes se hagan en relación a empezar a concientizar un poquito más mi accionar, y es por qué y para qué. ¿Por qué hago esto? ¿Y para qué hago esto? ¿Qué fin último yo estoy esperando? Por ejemplo, generando un consumo, ¿cierto? Y que me parece que son cuestionamientos que nos deberíamos hacer un poquito más a menudo. Ahora, ¿qué factores de riesgos podemos encontrar? Que, por cierto, no porque estos factores aparezcan, esto no es un checklist, que si aparecen todos los factores, este ya va a ser adicto. No. Son situaciones que pueden generar la incidencia, ¿Qué factores de riesgo podemos encontrar? Todo el tema de la autoestima, como ustedes decían ahorita, el tema de encajar socialmente, todo este tema de la presión social, la asertividad en las tomas de decisiones, el saber qué decisiones tomar, tolerancia a la frustración y manejo de situaciones que son estresantes, el clima familiar especialmente. No sé los que estén conectados, pero para los que no saben, es muy importante el clima familiar pues, para un desarrollo adecuado, un desarrollo socioemocional, todo este tema del afecto que se demuestra, además de la comunicación, y el consumo de sustancias psicoactivas en ambiente familiar. En algún momento, como les decía, yo trabajaba en Itagüí y a una chica de 14 años la encontraron fumando marihuana en el salón, ¿cierto? Adivine de dónde la sacó. Si el consumo se genera en un ambiente familiar, como crianza yo veo que el consumo se genera con normalidad, con mucha seguridad, más adelante lo va a ver como normal, porque es algo que en mi contexto me han enseñado de una u otra forma, porque es que no solo se educa con lo que se dice, sino también con lo que se hace. Cierro paréntesis. Factores protectores que podemos encontrar, la percepción del riesgo del consumo, lo que hemos hablado toda esta pequeña charla, es el hecho de ver el problema como problema, el ambiente familiar y el ambiente afectivo a nivel familiar y social, no solamente con mi grupo familiar, sino también con mi grupo social, todo este tema del fortalecimiento de las redes de apoyos, la capacidad de empatía que yo puedo tener. Esta la pongo más es en relación a los cuidadores, en muchas ocasiones la forma como tratamos a personas que pueden estar en la incidencia del consumo, lo único que va a generar es más consumo, más rechazo, más segregación de esas personas. Entonces no es, reitero, no es defenderlos, no es justificarlos, es hacerlos conscientes de que están en una problemática, pero ver cómo podemos acompañar. Como dice el dicho, si nos suma, que nos resta. ¿Cierto? Entonces, todo este tema de la capacidad de empatía, la asertividad en toma de decisiones, que aquí es muy importante preguntarnos si el tema del consumo está acorde a mi proyección a futuro, aquello lo que yo necesito, aquello que yo quiero, aquello que yo me proyecto, todo el tema de la actitud reflexiva, esa capacidad de pensarme a mí mismo y pensar mi contexto, que lo coloco abajo con la capacidad crítica y el cuestionarse y cuestionar a los otros. Como dijimos ahorita, ay, usted no va a tomar, es que usted es muy aburrido, es que usted quién les dijo que uno tiene que tomar para ser más lúdico. No, eso es más una presión social que hemos naturalizado, que incluso la hemos visto como necesaria cuando no debería ser. Lo único que hace es generar más consumo y todo el reconocimiento y la gestión emocional. Todo este tema de, listo, cuando se generen estas situaciones que me desencadenan, listo, ¿yo qué puedo hacer? En vez de generar un consumo como tal, ¿cierto? Como les decía, es que cada quien es libre de accionar, pero estas preguntas sí me parece que es importante hacerlas. ¿Por qué y para qué? Son preguntas que nos deberíamos hacer un poquito más. Con esto ya doy finalizada la charla. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta, duda o inquietud o algo que quieran agregar a la misma, o ya para darle paso a Javier y terminar la charla. Le doy escrito. Bueno, por acá estamos revisando el chat y no hay preguntas así como específicas o concretas. Hay aportes que hicieron pues algunas personas que se vincularon a la participación, nos hablan de los factores precipitantes en su entorno, nos hablan también sobre encajar con los amigos. Muchas veces buscamos esa forma como de aceptación.
la misma sociedad con la que uno se relaciona, lo que estás diciendo Sebastián, de pronto el entorno familiar es fundamental, es determinante, el entorno social, el entorno educativo, el entorno comunitario, ¿cierto? Por eso se trata de generar o rodearnos de ambientes y entornos seguros. También queríamos recordarle, por favor, a las personas que están conectadas, que no se les olvide diligenciar el registro de asistencia. Acabamos de compartir el enlace en el chat de la presentación. Y agradecer la participación. Recuerden que estos espacios formativos y educativos son pensados por parte del hospital para toda la comunidad en general, no necesariamente para los familiares de pacientes que están hospitalizados, sino que si yo tengo algún familiar o alguna persona cercana con una dificultad, con un problema con relación a los diferentes temas que en ocasiones se exponen y se presentan, es muy importante tratar de aprovecharlo porque son muchas las dudas y las inquietudes y a veces tenemos que esperar a una cita o a una consulta médica para que nos den orientación sobre el manejo adecuado según la problemática que afecte a nuestro ser querido o persona cercana. Entonces, nuevamente darles como el agradecimiento, recordar que estos encuentros se realizan cada 8 días de manera virtual en los diferentes grupos de hospitalización. Se comparten en los estados el tema que se va a presentar y en las redes sociales del Hospital Mental. Siempre son los días jueves en el horario de 1 a 2 de la tarde. Entonces, no siendo más, un saludo y un agradecimiento especial y nos vemos en una nueva oportunidad. Que estén muy bien, feliz día y hasta luego.